transmisión en vivo y bueno, los de acá en casa. El mensaje de este día es: no eres espectador, tu llamado es más alto de lo que crees. Hoy te quiero develar algo que tal vez tú has tenido como un concepto que está equivocado, ¿sí? Hoy te voy a partir la cabeza en dos, si me dejas. Eso suena feo, yo sé, pero por mucho tiempo nosotros hemos creído que las religiones más o menos están armadas así. Los ministros, ¿sí?, los cargos eclesiásticos y el pueblo. ¿Sí? En todas las religiones vos vas a encontrar eso, ¿sí? Los que son los ministros, en la Iglesia Católica serían los sacerdotes, los obispos, etcétera, y después el pueblo. Ahora, esa idea ha quedado instalada en la mente de la gente por mucho tiempo, y cuando venimos a los pies de Cristo pensamos que vamos a esa misma estructura y que nosotros somos parte del pueblo y el pastor es el ministro. Y déjame decirte que no es así. Perdón que te lo diga hoy. No es así. Hoy te voy a decir cómo es el plan de Dios diseñado para la iglesia y para que vos entiendas dónde está tu lugar, ¿sí? Vos pensabas que eras parte del pueblo, o sea, un espectador, y no es así. Acompáñame a 1 Pedro 2:9. En el Antiguo Testamento teníamos, por así decirlo, varias castas. Una era la de los sacerdotes, ¿sí? Todos los descendientes de Aarón eran los sacerdotes o los levitas. Después teníamos los reyes, ¿sí? El rey David y su descendencia. Y después estaban los profetas, ¿sí? Los profetas que leemos en el Antiguo Testamento: Jeremías, Elías, Eliseo, Isaías, Daniel, etc. Y después estaba el pueblo de Israel. Así estaba conformado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no es así. No tenemos una casta de ministros, de profetas y el pueblo, y los sacerdotes. No. En el Nuevo Testamento, o sea, en la iglesia de Cristo, es completamente diferente. Mira lo que dice Pedro. En 1 Pedro 2:9, versión RBC, dice: pero ustedes son linaje escogido. ¿Lo pueden ver en pantalla? ¿Está ahí en pantalla? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿a quién le habla aquí Pedro? A toda la iglesia. ¿Y qué dice que sos? Linaje escogido. ¿Quiénes son esos? El linaje de reyes, son los elegidos. Real sacerdocio. O sea que vos sos parte también del sacerdocio. No sos solo del pueblo. Nación santa, el pueblo de Dios. Pueblo adquirido por Dios. Ahora, cuando nosotros conocemos este versículo, lo leemos así como de pasada, dice: ¡ay, qué lindo! Pero no estamos entendiendo que el plan de Dios no era imitar el Antiguo Testamento en la iglesia de Cristo, que haya ministros y sacerdotes, reyes y el pueblo. No. Dios dice que toda la iglesia somos reyes y sacerdotes. Hay otro versículo donde dice: somos un pueblo, una nación de reyes y sacerdotes. En 1 Pedro 2:9, lo acabamos de leer. Y en muchos otros versículos la Biblia dice que nosotros fuimos llamados para ser ministros. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los que hacían milagros? ¿Los reyes? ¿Los sacerdotes? Los profetas. Los profetas tenían dones para hacer milagros. ¿Quiénes eran los que profetizaban o decían el mensaje de Dios? Los profetas, ¿sí? Los que se conectaban espiritualmente con Dios y transmitían las verdades de Dios eran los profetas. Los profetas vivían bajo la unción espiritual
para la performance de milagros, sanidades, prodigios, etc. Acompáñame a Marcos 16. Un segundito, yo también lo tengo que buscar. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. La versión RB60. Marcos 16, 17 y 18. Dice, y estas señales seguirán. ¿Ya lo tienen? Ay, los que no traen Biblia, dependen de la pantallita. Ahí está. RB60. Y estas señales seguirán a los que creen. No dice a los profetas, no dice a los ministros, no dice a los siervos de Dios, dice a los que creen. O sea, todos los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Esto lo está diciendo Jesús. A todos los creyentes, estas señales seguirán a los que creen. Ahora, mi hermano, esto antes, si vos te ibas al Antiguo Testamento o vos te ibas a la época de Jesús y veías a alguien haciendo esto, echando fuera demonios, sanando enfermos, vos dirías, ese es un profeta. ¿Se entiende? A veces nosotros ya estamos tenemos la cabeza tan metida en estructuras religiosas que nos cuesta entender que lo que Jesús estaba diciendo era la imagen de un profeta. Echa fuera demonios, sana enfermos, milagros, le dan veneno y no se muere, la serpiente le pica y tampoco se muere. Caminando en lo sobrenatural. Eso era exclusivo de los profetas. No lo hacían ni los sacerdotes, no lo hacían ni los reyes, no lo hacía el pueblo, solo los profetas. Y Jesús dice, ahora los que creen van a tener estas características. Estas señales los van a acompañar. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que tú y yo no fuimos llamados solo a ser espectadores, parte del pueblo expectante, mientras vemos que otros hacen las maravillas de Dios. No, tú fuiste llamado a caminar en lo sobrenatural. Tú fuiste llamado a ser una persona para la cual lo sobrenatural es algo normal. Esto era exclusivo de los profetas. Y Dios dice, no, bajo el periodo de la gracia, bajo mi iglesia, todos van a poder fluir como si fueran profetas. Todos van a poder acceder. En el Antiguo Testamento, solamente una vez por año, el sumo sacerdote, o sea, el jefe de los sacerdotes, podía entrar a la presencia de Dios una vez por año. Tenía que prepararse, tenía toda una serie de rituales, de lavados, tenía que ir limpio, santificado, tenían que haber matado varios animales para pagar sus pecados. Y ahí el sacerdote entraba una vez al año, había un velo que separaba el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios del resto, del lugar santo. Y luego en los atrios estaba ya lejos el pueblo. Y el sacerdote entraba con un incenciario y adentro del lugar santo estaban los panes de la proposición, estaba el candelero que siempre estaba encendido. El sacerdote entraba con un temor, ¿sabes por qué? Porque iba del pie del sacerdote, estaba atada una cuerda que iba hasta afuera. ¿Por qué? Porque si el sacerdote entraba en pecado, podía morir delante de la presencia de Dios. Y nadie podía entrar al lugar porque también podía morir. Entonces lo jalaban de la cuerda muerto si había entrado en pecado. Así que el sacerdote entraba una vez por año para pedir e interceder por el pueblo. La Biblia dice, vosotros sois un pueblo de reyes y sacerdotes. Mi hermano, el hecho de que tú y yo podamos entrar a la presencia de Dios sin intermediarios nos hace sacerdotes de Cristo. El hecho de que tú y yo podamos pedir por alguien y que Dios te escuche te hace un sacerdote de Cristo. Es el trabajo de un sacerdote, interceder a favor de otros
entrar a la presencia de Dios para pedir por el pueblo. Ese es el trabajo del sacerdote. Representar a Dios con los demás. Eso nosotros como iglesia lo tenemos. Pero a veces no entendemos y todavía nos consideramos, no, yo solamente voy a la iglesia, me siento y escucho el mensaje. No, mi hermano, tú te anotaste para otra cosa. Hello. Muchos se están enterando hoy. Ah, ¿cómo? Vos te anotaste otra cosa. Vos te anotaste para ser un rey, un sacerdote, alguien que camina en lo sobrenatural como un profeta. Vos no te anotaste para ser un espectador. Vos no te anotaste para ser alguien que va y cumple con el deber religioso de sentarse, escuchar el mensaje y listo, me voy, me olvido por una semana y después voy a cumplir. No, eso lo hacen las religiones. Pero eso no es una religión. Tú fuiste llamado a algo más alto, a algo superior. Tú fuiste llamado a ser un representante de Cristo en la tierra. Tú fuiste llamado a ser alguien que camina y lleva la presencia de Dios con él. Tú fuiste llamado a alguien que se mueve en lo sobrenatural. Tú fuiste llamado a ser alguien con autoridad. La Biblia dice, aquí les doy poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda clase de mal y nada os dañará. Eso solo lo tenía un rey, eso solo lo tenía un sacerdote. Vos sos un rey, vos sos una reina, vos sos un sacerdote. ¿Qué es Jesús? Rey de reyes. El término rey de reyes no es dado por los otros reyes de la tierra, no, porque es nuestro rey. Él es el rey de reyes. Vos sos un rey. Vos sos una reina, por eso dice, somos linaje escogido, real sacerdocio. Vos no fuiste llamado a ser un religioso más que va y cumple con su deber religioso a una iglesia o a un templo. Esto no es un templo. Vos sos el templo. ¿Viste cómo Jesús vino a revolucionar completamente el concepto de religión, de templo, de iglesia? Todas las demás religiones tienen sus templos. Vos podés ir al templo de la Iglesia Católica. Vos podés ir al templo de los budistas. Vos podés ir a la Meca del Islam. Pero la Iglesia de Cristo no tiene templo. Nosotros somos el templo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo eso, mira, lo querían matar. Él dijo, destruyan este templo, porque viene el día y viene la hora donde Dios no habitará en templos hechos por mano de hombre. Lo odiaban. Los religiosos de su época lo querían matar por esa frase, porque dijo que Dios ya no iba a habitar en templos hechos por hombres, sino que iba a habitar en el corazón de los que le siguen. Hermano, eso es muy revolucionario porque cambia completamente nuestra idea de lo que es ser un seguidor de Cristo. Desafortunadamente, les voy a explicar un poquito de historia para que no se queden, para que no sean burros. Y pues si alguien te pregunta, vos tenés que saber responder. ¿Por qué hoy muchas iglesias se comportan como un templo, con ministros? ¿Por qué creen que yo no les digo que me digan apóstol o pastor? Para mí sería mejor, ¿no? Me pone en otra posición. Pero yo te digo, no, ¿cómo me siento? Aquí algunos de ustedes, todos me dicen Noel. Pero porque yo se los digo, yo sé que por respeto, hay gente que respetuosa me dice pastor, no hay problema. Yo sé que es por respeto. Pero yo quiero separar ese concepto religioso de que el ministro y el pueblo. No, Señor, somos todos ministros de Cristo. Somos todos sacerdotes. Vos no necesitas de mí para acercarte a Dios. Vos podés acceder directamente a Él. Esto no es un templo. Nunca le decimos templo. Vos sos el templo. Nosotros nos reunimos en un lugar y cuando nos reunimos, esa es la iglesia de Cristo. La iglesia no es un lugar.
Pero te das cuenta, a veces ya en nuestro lenguaje, en nuestra forma, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia. Y pensamos en el lugar. No, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el templo. Nosotros podemos, este lugar lo pueden destruir. Es más, nos pueden cerrar el lugar, pero nunca podrán cerrar la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, mi hermano, porque todavía en nuestra mente tenemos muchos conceptos y estructuras mentales religiosas que nos están frenando. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué digo esto. ¿Por qué no le decimos templo a este lugar? ¿Por qué este lugar no es la iglesia? ¿Por qué a mí no me dices ministro? Ni me tratas como ministro. No porque no lo sea, pero yo quiero que vos entiendas que vos también sos un ministro. Que vos también tenés autoridad. Que vos también tenés la unción. Que vos también tenés al Espíritu Santo. Ahora, a las religiones eso no les favorece, no. A las religiones les gusta tener a la gente sentada como diciendo, vos necesitas de mí, vos no podés hacer nada sin mí. Y la gente tiene que ir a confesarse ante ellos, y la gente tiene que rendir, y se distinguen de ellos, se disfrazan. Yo podría venir acá disfrazado. Me pongo una manta clerical. ¿Por qué la religión hace eso? Para seguir manteniendo el control. Para seguir teniendo ellos la autoridad. Entonces, un verdadero ministro y siervo de Cristo no busca tener el control, no busca tener la autoridad, sino que la gente tenga autoridad para ir y salir y hacer la obra de Cristo. Yo no quiero que ustedes se sometan a mí, yo quiero que se sometan a Dios. Porque yo no puedo estar en sus casas, yo no puedo estar en sus trabajos viendo a ver cómo está manejándose Pati en el trabajo. Bien, Pati, ahí no, Pati, ahí sí. Yo no puedo hacer eso. Pero ¿quién puede hacerlo? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está sobre nosotros y Él nos redarguye, Él nos guía, Él nos dice, sí, por ahí dale, no, por ahí no, ojo, ahí hiciste mal, nos corrige, nos enseña. La Biblia dice, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma os enseñará. Ahora, esto no quiere decir que no hay autoridad. En la iglesia hay autoridad. Todos tenemos autoridad sobre el mal, pero dentro de la iglesia hay un orden de autoridad. ¿Eso se entiende o no? Dios estableció ministerios, estableció líderes, pero eso no quiere decir que los líderes son los únicos que pueden orar por un enfermo. No, vos podés orar por un enfermo y el enfermo va a sanar. Eso dice la Escritura, no lo digo yo, lo dijo Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué estoy haciendo ahora? Te estoy empoderando. Te estoy diciendo la verdad sobre quién tú eres, sobre en qué posición estás espiritualmente, sobre lo que te corresponde a vos como hijo de Dios. Eso no lo vas a escuchar en otra iglesia. En otra iglesia te van a decir, sí, vení hermano, sentate, sé feliz. Dios quiere que seas feliz, que vivas a la casita feliz. Eso, te van a tener ahí, adormilado, dependiente del ungido. ¡Hoy va a entrar el gran siervo, el ungido del Señor! Pues a mí no me gusta que me aplaudan mucho. Y ahí están todos los fans viendo a fulano de tal. ¡Ay, mira qué unción! Y el otro va y les mueve el sobaco por acá y les mueve por allá. Y el otro, ¡ah! Eso es exaltación de una persona. Esto va contrario totalmente a lo que Jesús hacía. Jesús, ¿qué hacía? Los empoderaba, los enviaba y le decían, vayan, echen fuera demonios, sanen enfermos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Fueron y volvieron encantados porque dicen, los demonios se sujetaban, los enfermos sanaban. Jesús nunca creó un culto alrededor de él. Cuando él estaba con 5,000, eran más, eran casi 15,000 o 20,000 personas. Dice que había 5,000 hombres.
En esas fechas no se contaban a las mujeres ni a los niños. Entonces, si había un hombre, una mujer, una familia, podrían haber sido más de 15.000 personas. Hay que juntar 15.000 personas. Sin medios de televisión, sin medios de comunicación, sin micrófono. Era una barbaridad de gente. ¿Sabes qué hizo Jesús? Después lee la Biblia. Dice que Jesús, sí, oró por todos, terminó la reunión. ¿Qué hizo Jesús? Se escapó en la noche y se fue, dice, porque lo querían hacer rey. Escapó. ¿Quién deja 15.000? Es como que, no sé, vos tenés tu cuenta de 15.000 seguidores, 15 millones y la cerrás. Jesús se escapó y se fue. ¿Sabes a dónde se fue Jesús? Cruzó el mar a Gadara, dice. ¿Dónde sabes qué Gadara? Gadara era un lugar horrible, un agujero. Y los discípulos se quedaron, ¿a qué venimos acá? Y de repente le sale un endemoniado. Dice que estaba endemoniado hace años, estaba encadenado, andaba desnudo. El hombre estaba ya loco de tantos demonios que tenía dentro. Dice que ya no vivía con gente, vivía entre las piedras. Imagínate el olor que tendría este hombre, yo lo que más pienso, sin desodorante, sin bañarse, olor a caca. Vos no darías ni un centavo por él, ni yo. Jesús fue, se reprendió al demonio, taca, taca. Tenía tantos demonios, una legión mínimo son 1.000, ¿sí? Eran parte del ejército romano, una legión. Que le dijeron, Señor, déjanos ir a ese manojo, había como miles de cerdos ahí cerca. Y dice, vayan, y se metieron a los cerdos y los cerdos se volvieron locos y se tiraron a un barranco. Eso dice la Biblia. Y la gente vio al hombre vestido, le dieron de comer, transformado. Dice que Jesús no se quedó ahí en Gadara, se fue a otro lado. Mirá la mentalidad de Jesús. Dejó 15.000. Después el endemoniado gadareno no se menciona más en la Biblia. ¿Qué pasó con él? O sea, ni siquiera es que iba a ser el futuro Pablo, ¿no? Dice, bueno, valió la pena dejar 15.000 para ir que iba a ser el futuro Pablo. Pablo recorrió todo Asia, todo Roma, escribió la mayoría del Nuevo Testamento, formó casi todas las iglesias. ¡No! El endemoniado gadareno no hizo nada. O sea, ni siquiera como inversión espiritual servía. ¿Y por qué Jesús dejó 15.000? Por un hombre que no tenía potencial para hacer nada, porque después no se menciona más en la Biblia, que tampoco tenía recursos para decir va a apoyar la obra. ¿Por qué Jesús dejó 15.000? Que podría haberse formado flor de iglesia Jesús con esos 15.000. Por un hombre endemoniado. Misericordia y amor. Cosa que algunos líderes tienen. Jesús vio el valor del individuo. No por lo que él podía hacer, no por lo que él representaba, tampoco era de una familia adinerada, no lo que él podía retribuir al reino, simplemente porque era un ser, un hijo de Dios perdido que podía ser alcanzado. Cuando la iglesia pierde ese objetivo, y cuando tú y yo perdemos ese objetivo, nos volvemos religiosos. Hoy hay muchas iglesias que solo su objetivo es a lo grande. Y la gente cuando viene y nos conoce dice, mira, esta iglesia tiene tantos dones, los que ministran, hay como 10 pastores. ¿Por qué no es gigante? Porque nos importa el valor del individuo. Porque así lo hizo Jesús. Yo tengo que seguir el ejemplo de Jesús, no el ejemplo de fulano de tal o perengano de tal.
Porque mi ejemplo es Jesús. Nosotros como iglesia entendemos que tú tienes valor y que tú tienes un llamado y un don, que tú tienes un propósito. Entonces mi interés no es tenerte acá sentadito, cómodo y confortable, pero dependiente. Eso es lo que hacen otras iglesias. Perdón que lo diga, pero es la verdad. Y no estoy criticando a las iglesias. Estoy diciendo lo que no se debe hacer y estoy diferenciándome. Estoy diferenciando nuestra iglesia. Que entiendas que nuestro deseo, los que servimos en este lugar, es que vos crezcas, que vos desarrolles tu potencial, que vos entiendas quién eres en Cristo y todo el potencial y toda la capacidad que está en tus manos, que Dios te dio para tener éxito, para vencer, para triunfar, para ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seas. Yo este mensaje lo pensé mucho, dije, espero que a algunos no se les suba a la cabeza. Prefiero que se te suba a la cabeza y que seas lo que Dios quiere que seas, a que tú seas un espectador, a que seas un religioso que va y calienta una silla. Yo no quiero eso. Yo quiero que vos hoy seas empoderado y tú salgas de acá empoderado, listo para conquistar la tierra que Dios te entregó, listo para poseer el lugar que Dios te ha dado, para tomar autoridad, para vencer en todas las áreas de tu vida. Dios quiere que tú seas luz en medio de las tinieblas. Entonces, volvamos al punto. Dios nos llamó a todos a ser ministros. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo. Vos tenés autoridad sobre el enemigo y toda clase de mal. Vos podés caminar en lo sobrenatural. Vos estás predestinado ya para tener éxito en tu vida. Ahora, Noel, todo bien, pero yo tengo muchos dramas todavía. Todavía tengo estos hábitos que no puedo dejar. Todavía no llego bien a fin de mes. Bueno, tampoco es magia. Pero hay un proceso, hay una forma. Y eso es lo que tratamos de enseñar. Yo estoy pensando mucho, si es tiempo de que empecemos a implementar. Hace tiempo con los pastores nos sentamos y dijimos, tendríamos que tener algo que nos permita llevar a la gente en etapas de crecimiento, como un proceso, no para tener solo conocimiento, sino para ir conquistando áreas en nuestra vida. Y hablando y orando, entendimos que Dios quería que hiciéramos una especie de escuela de formación donde pudiésemos aprender el ABC, pero después aprender lo que sigue. Y después, pero no aprenderlo en teoría, sino con desafíos de llevarlo a la práctica. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo he visto gente que está en la iglesia años y nunca alcanzó a su familia. O sea, todo lo de su familia piensan que es un cristiano religioso y nada más. Ahora, Dios quiere que seamos luz. Hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa. ¿Cómo alcanzo esa promesa? ¿Hay formas? Sí hay formas. ¿Están en la Biblia? Sí están en la Biblia. ¿Las conocemos? Sí las conocemos. Ahora, no todos la conocen. Otro ejemplo. Hay cristianos que toda la vida están luchando con el área económica. Toda la vida. Están las promesas. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Sabemos quién es el hacedor y el dueño del oro y la plata, está en la Biblia. Sabemos que el que siembra generosamente puede cosechar. O sea, sabemos que el deseo de Dios es que vivamos una vida en abundancia, que Dios quiere prosperarnos para que seamos bendición. Eso está en la Biblia. Ahora, ¿cómo llegó a eso, Noel?
si apenas puedo llegar a fin de mes? Ahora tú dices, bueno, pero es que el país está así. Y empezamos a justificarnos. El país siempre ha estado así. Pero ¿por qué hay gente que está bien y hay otros que no? ¿Por qué hay gente que prospera y hay otros que no? ¿Por qué hay gente que le va bien? Yo quiero ser de los que le va bien. ¿Por qué tengo que ser de los que le va más o menos? ¿O por qué tengo que ser de los que están todo el tiempo peleando y nunca llegamos? No. Yo quiero ser de los que intentan y les sale. Que dan un paso y prosperan. Que siembran y ven el fruto. No 1, 10. ¿Eso está en la Biblia? Sí está en la Biblia. Pero hay que saber cómo aplicarlo. Hay que saber cómo llegar a eso. Ahora, eso no... Cuando no tenemos una estructura para aprenderlo, si un domingo no veniste y se habló de ese tema, sonaste. ¿Se entiende? Y eso pasa en las iglesias. Por eso vemos gente que avanza y vemos gente que no avanza. Vemos gente que le va bien en su matrimonio, en su familia, y vemos gente que no. Vemos gente que le va bien en lo económico y otra gente que no. Ahora, ¿qué sentido tiene ser cristiano si no puedo tener una seguridad de que yo voy a llegar de A a B, de B a C, sino que sabe qué pasa en el medio y mi vida es esto? ¿Se entiende? Yo creo que la Escritura es fiel y verdadera. Yo creo que las promesas de Dios son sí y son amén. Yo no creo que son para unos y otros no. Pero sí creo y entiendo y sé que hay formas de llegar a ellas. Que las promesas son condicionales. Que siempre me piden algo que yo tengo que hacer, algo de mi parte, algo de mi voluntad. Hay principios bíblicos que son como leyes espirituales o como las leyes de la física. Si tomas combustible y fuego y lo unes, una ley de la física. Hay leyes espirituales que vos tenés que tomar, pero no sirve con agua, no sirve con coca, tiene que ser combustible, ¿entiende? Y a veces nosotros desconocemos esos detalles de cómo lograr que la promesa que está acá se materialice en mi vida. Y para eso se necesita aprender y se necesita aplicar. Aplicar es llevarlo a la práctica, ponerlo por obra, porque la fe sin obras está muerta, no produce nada. Entonces, me salí un poco del tema, pero se los presento hoy como una opción. Queremos hacer una especie de programa para ir llevando a todos los hermanos que quieran de A a B, de B a C y decirles cómo llegar a cada punto, cómo mejorar en su economía, cómo mejorar en su relación de matrimonio, familia, cómo hacer que mis hijos busquen más a Dios, cómo... Esas cosas están en la Biblia, pero hay formas de hacerlo. No es solo, lo leo y ya está, no. Sino todos los cristianos, porque todos en algún momento leemos la Biblia, estaríamos todos en el mismo rumbo, todos en el mismo, tendríamos las promesas tangibles en nuestra vida. Y no es así. Porque necesitamos saber cómo. Y esa es la parte que creo, el cual hoy la iglesia de Cristo en general, no tiene la fuerza suficiente para alcanzar este mundo. Que nos hemos vuelto débiles. Antes la iglesia, los cristianos morían en el Coliseo Romano y cada vez que moría un cristiano, se convertían en 100 de los espectadores, porque veían sus convicciones, porque morían alabando a Dios. Hoy si hace un poquito calor, la gente no va. ¿Me explico? Hemos bajado, nos hemos convertido en espectadores, cuando tendríamos que ser conquistadores. Vos sos un conquistador. Y hoy yo quiero, con este mensaje, yo quiero que te lleves esto en la mente. Vos no sos un espectador, vos no sos uno más, vos no sos una víctima, vos no sos alguien débil, no necesitas ser un super
pastor o un teólogo o súper espiritual para vencer. Ya el que venció por vos. El que tenía que pelear, peleó y ganó. No estamos acá en una batalla a ver quién gana, no, ya ganamos. Solo tenemos que saber cómo conquistarlo, cómo poseer lo que Dios nos ha entregado. Entonces yo hoy quiero que tú te vayas con esto en la mente. Vos fuiste escogido con un propósito, no fuiste un accidente. No es que dices, bueno, a ver, que venga Pati porque no queda otra. No, vos fuiste escogida con un propósito. Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Yo te conocí, te escogí, te puse nombre. No es que fuiste elegido como al azar o a ver el que... No, vos de entre millones fuiste tomado. Por eso dice la Biblia, somos un linaje escogido. Yo escogí lo mejor, dice el Señor. Y ese fuiste vos. Fuiste elegido de entre miles. No fuiste un accidente. Fuiste elegido de millones. Vos hoy estás aquí, no por casualidad. El Espíritu Santo te trajo para que escuches quién eres en Cristo, lo que tienes a tu alcance. Tú tienes el éxito asegurado si pones a Dios en primer lugar. Si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se va a acomodar acorde al plan de Dios. Así que yo hoy quiero que te vayas con esto en tu mente. No son los pastores, ni los profetas, ni los apóstoles que van a conquistar, sos vos. Todos somos ministros, todos tenemos el mismo Espíritu Santo, todos tenemos la misma unción, todos tenemos la misma autoridad sobre el enemigo. Solo tenemos que creérnosla. ¿Te acuerdas este ejemplo que te dije? Que fue real, de ese niño que creció como huérfano y terminó durmiendo en las calles abajo de un puente. Sin que él supiera, tenía un familiar multimillonario que le heredó todo. Quedó el testamento, pero él no sabía. Y cuando supo, no creyó. Jesús murió y te dejó todo. Por eso le decimos Nuevo Testamento. Te dejó un testamento. Vos heredaste todas las promesas. Todo está a tu alcance. No tenés que seguir viviendo bajo un puente. No tenés que seguir siendo derrotado. No tenés que seguir viviendo a medias. Está todo a tu alcance. Solo tenés que creerlo, tomarlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese que vive bajo el puente? Dice, bueno, está bien, heredé, listo, ¿dónde firmo? Quiero mi herencia. Pero lo tiene que creer para hacer algo. Cuando vos crees en algo, actúas en consecuencia. ¿Se entiende? Cuando yo le creo a Satanás que me ha dicho, sos un perdedor, vos nunca te sale nada bien, nunca terminas lo que empiezas, sos un derrotado, sos un mediocre, y lo sigo conservando y lo creo, actúo en consecuencia. Pero si yo creo lo que Dios dice de mí, que es la verdad, vos ya no sos un mediocre, vos heredaste, yo te dejé todo. Sos más que vencedores, dice la Biblia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Somos más que vencedores. No somos derrotados, no somos mediocres, no somos término medio, no, somos más que vencedores, somos conquistadores. Yo lo creo y yo actúo en consecuencia de lo que creo. Entonces yo veo la realidad de esas promesas. La Biblia dice, yo amado, yo deseo que tú seas prosperado. Jesús dijo, yo he venido a daros vida y vida en abundancia. Entonces yo lo empiezo a creer. Él es el dueño del oro y la plata. Tu Padre quiere prosperarme. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos?
¿Sabes qué? Yo creo y actúo en consecuencia y tengo el resultado. Amén. Pero me tengo que sacar todos los pensamientos mediocres, todos los pensamientos que Satanás y el mundo me han puesto. Vos no podés, no, vos, ellos dicen porque se les hace fácil. Hay gente que me ha dicho, vos la has tenido fácil. ¿Qué sabés que la ha tenido fácil? Sí, la tuve fácil porque le creía a mi padre. Yo humanamente probablemente no tendría nada. Entonces no depende de mí, porque si yo te dijera, no, sí, la verdad es que yo, si dependiera de mí, entonces no dependí de Dios. ¿Se entiende? Todo lo que yo he logrado y todo lo que he podido conquistar en mi vida no ha sido por mis fuerzas, no ha sido por mi capacidad, porque entonces yo le estaría robando la gloria a Dios. Ha sido porque Dios puede y yo no puedo, pero yo le he creído. Entonces te invito a creértela. Te invito a creer que eres lo que Dios dice que eres y que actúes en consecuencia. Ponte de pie en tu lugar, vamos a orar. Jesús no vino a llamar espectadores. Él vino a buscar conquistadores. Y vos sos un conquistador. Vos no fuiste llamado a llevar una vida mediocre. Jesús dijo, yo he venido a darte vida en abundancia. Tú eres un escogido, tú eres un sacerdote, tú eres un ungido del Señor, una ungida del Señor. De entre millones Dios te eligió. Él te conoció desde antes de la fundación del mundo. De que estabas en el vientre de tu madre, ya te había elegido. Vos has sido predestinado por Él. Hay un propósito más alto para tu vida. Pero de ti depende creerlo o seguir viviendo bajo el puente. De ti depende creer lo que te han dejado una gran herencia. Si no hiciste nada para ganártela, lo hizo Jesús en la cruz. Pero no podés rechazarla. Es para vos. Si vos lo crees y la tomas. Padre, hoy decidimos sacar de nuestra mente todo pensamiento mediocre, toda mentira que Satanás ha metido en nuestra mente. No soy un perdedor, no soy una perdedora, no soy alguien derrotado, no soy un fracasado, no soy alguien mediocre, no soy uno más del montón, soy linaje escogido. Soy especial para ti, fui elegido de entre muchos. Fui predestinado. Desde antes que formases el mundo me conociste. Me diste nombre y me pusiste en un propósito. Siervos tuyos somos, Señor. Somos linaje escogido. Yo tengo un propósito. Repítelo con fe, mi hermano. Yo tengo un propósito. Yo tengo un llamado. Soy un siervo, soy una sierva del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha ungido. Y me ha elegido. Soy real sacerdocio. Un escogido, una escogida del Señor. Mi vida ha sido predestinada para tener éxito, para tener victoria. Y Señor, yo hoy lo creo. Hoy te creo, Señor. Hoy dejo de escuchar al mundo. Hoy dejo de escuchar al diablo. Hoy dejo de escuchar, Señor, a otras voces. Solo te escucho a vos, Señor. ¿Quién dices que soy? Y te creo. Y yo sé que mi vida está en tus manos. Yo sé que mi vida
no es al azar. Yo sé que mi vida está en tu propósito, Señor. Encamíname en tus caminos. Corrígeme cuando me tenga que corregir. No me dejes salirme de tu camino, Señor. Y Señor, yo sé que me esperan bendiciones. Yo sé que me esperan victoria. Yo sé que me espera éxito. Yo sé que me espera una vida abundante y lo empiezo a declarar con fe. Y empiezo a caminar hacia esa vida abundante. Yo sé que vas a bendecir mi economía. Yo sé que vas a bendecir a mi familia. Yo sé que vas a bendecir a mi descendencia. Yo sé que vas a bendecir mi caminar, Señor. Y que podré ver tu gloria sobre mí. Que podré crecer en ti de gloria en gloria, de bendición en bendición, Señor. Hoy decido dejar de ser un espectador. Hoy decido dejar de ser una víctima. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Repítelo, mi hermano, soy más que vencedor. Somos más que vencedores, Señor. Somos más que vencedores. Eres más que vencedor. Padre, gracias. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a creer lo que dices que somos. Ayúdanos a caminar en eso, Señor. Nada más. Eres mi todo. Eres mi todo. No necesito nadie más. No necesito nada más. Dile al Señor, eres mi todo. Tú eres mi todo, Jesús. No necesito nada más. No necesito a nadie más. Contigo lo tengo todo. Tú eres mi pastor. Nada me faltará. Eres mi todo. Vamos a ti, Señor, empodera, levanta un próximo nivel, un nuevo nivel, Señor. Rompe los límites, rompe las ataduras, quita todo estorbo, toma autoridad, Señor, quita todo estorbo. Rompe todo estorbo, toda atadura, Señor. Permite que mi hermano avance. Avanza en el nombre de Jesús. Avanza al lugar que Dios te ha puesto. En el nombre de Jesús rompo ataduras, rompo cadenas, rompo obstáculos. Quita todo estorbo, Señor. En el nombre de Jesús, quita todo estorbo, Padre. Que tus hijos puedan caminar a tu propósito. Que tus propósitos se cumplan, Señor. Quita todo obstáculo. Todo lo que el enemigo ha plantado, todo lo que el enemigo ha sembrado, se ha removido en el nombre de Jesús. Empieza a verte en el lugar que te corresponde. Empieza a verte con los ojos de la fe. Hacia dónde Dios quiere llevarte. Él te ha llevado a una vida en abundancia. Empieza a ver a tu familia bendecida, a tu familia salvada, a tus hijos felices, creciendo en el conocimiento del Señor, a tu familia bendecida, a tu hogar bendecido. Empieza a verlo, tu trabajo prosperado. En el nombre de Jesús. Todo, Señor, lo que ha sido dado, venga, descienda, Señor, de los cielos. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Remueve todo obstáculo. Que mi hermano pueda avanzar, Señor. Que mi hermana pueda avanzar hacia tu propósito, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a decirle, dame a Cristo. Aleluya. Levanta tus manos ahí en tu lugar y dile, dame a Cristo. Aleluya. Solo a Cristo. Deja
Deja lo mediocre y avanza. Deja lo que estorba y avanza. Deja todo y avanza al nuevo nivel que Dios pone delante tuyo. Es tiempo de avanzar. Vos podés vencer. Dios está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti?